El edificio del régimen del 78 se desmorona. Sus cimientos, carcomidos por décadas de corrupción y reparto de poder, ya no sostienen la fachada de una democracia funcional. Estamos asistiendo en directo al final de una era. La partitocracia, ese sistema perverso donde los partidos políticos han suplantado al Estado y a la soberanía popular, ha demostrado con creces su incapacidad para regenerarse. Es un organismo en avanzada decadencia, que ya parece moribundo. La metástasis de la corrupción lo ha invadido todo. No queda institución libre de mancha. Desde el Centro de Investigaciones Sociológicas, convertido en una descarada herramienta de propaganda gubernamental, hasta el Tribunal de Cuentas, colonizado por los mismos partidos a los que debe fiscalizar. Todo está colonizado por los partidos, desde empresas públicas como Renfe hasta Indra, Telefónica y, por supuesto, la justicia, que como veremos es el último y más dramático bastión asediado. Las incontables empresas públicas, a menudo deficitarias por mala gestión, son agencias de colocación para fines hasta extremos bochornosos, y los medios de comunicación se limitan a ser altavoces del poder. Y que nadie espere un rescate exterior. Sería ingenuo, casi infantil, pensar que una Unión Europea en plena decadencia, subordinada a la anglosfera, maniatada por los lobbies que dictan sus políticas desde Bruselas y compuesta por otras partitocracias con problemas análogos, vaya a ser nuestra salvación. El mal es endémico y es consecuencia del modelo. La clase política española se ha constituido como un ente aparte, una casta que vive de espaldas a la nación a la que teóricamente debería servir. Su único objetivo es el autoenriquecimiento y la perpetuación en el poder. Consecuencia directa es una administración paquidérmica e ineficiente, que nunca disminuye, que nunca se eficienta, donde los sueldos medios superan con creces a los del sector privado, una anomalía que se sostiene sobre la espalda del contribuyente. Ninguna empresa privada sobreviviría más de un par de años con semejante nivel de despilfarro e ineficiencia en el uso de los recursos. Uno de los principales mecanismos de extensión de esta corrupción es tan antiguo como la España contemporánea, el enchufismo. Es la seña de identidad de la degeneración española, una práctica que se remonta ya al siglo XIX y que hoy alcanza cotas de escándalo. El caso Ábalos nos demuestra que el problema ha llegado a extremos vomitivo, revelando que una sola persona ha enchufado a 4 amantes, que se sepa, en empresas públicas, sin tener la menor adecuación para los puestos de trabajo que se les habían asignado, y ni siquiera acudiendo al trabajo. El mérito y la capacidad han sido sustituidos por el carné del partido o la lealtad al líder. Cualquiera con 2 dedos de frente puede ver que es un gran problema nacional, pero nadie en los últimos 40 años ha propuesto una idea para legislar y terminar en serio con esta lacra. Es una prueba más, entre cientos, de que el sistema político ni escoge los más capaces para gobernar, ni hace que las preocupaciones reales de la gente sean prioritarias, ni siquiera asegura que los comportamientos abiertamente contrarios al interés general, como la corrupción más desvergonzada, sean castigados. Al revés, este sistema favorece la creación de asociaciones con rasgos mafiosos, dispuestas a cualquier cosa por hacerse con el poder. La prueba irrefutable de este comportamiento mafioso son los grandes casos de corrupción que salpican, sin excepción, a los 2 grandes partidos. El caso Gürtel del Partido Popular y el caso de los ERES del PSOE no son anomalías, son la expresión natural del sistema. Miles de millones de euros de dinero público robados, una red clientelar que infecta regiones enteras y una sensación de impunidad absoluta. El caso del expresidente andaluz José Antonio Griñán, condenado por malversación de 700 millones de euros a 6 años de prisión, que apenas ha pisado la cárcel alegando una enfermedad terminal, cuando por supuesto lleva 2 años vivito y coleando tan feliz, es el símbolo perfecto de que existe una justicia para las élites. Se comportan como clanes mafiosos, saltándose la ley, abusando de su poder y despreciando al ciudadano común. Esta catástrofe en la selección de las élites tiene un impacto directo y devastador sobre la vida de los españoles. El malestar social crece y empieza a ser palpable en la calle. El contrato social con la juventud está completamente roto. A toda una generación se le ofrece un futuro de precariedad, salarios indignos y la imposibilidad de formar un proyecto de vida. Se les promete, en esencia, vivir peor que sus padres. Las cifras macroeconómicas de las que presume el gobierno son un insulto a la inteligencia. ¿De qué sirve que el PIB total de España crezca si la renta personal media tiene, en términos reales, el mismo poder adquisitivo que hace 20 años? El PIB crece simplemente porque llega la inmigración a millones. Claro, algo tienen que comer y en algo tienen que trabajar. Los salarios medios son ridículos y el acceso a la compra de la primera vivienda se ha retrasado, para los afortunados que pueden comprar, hasta la edad de 39 años. Este empobrecimiento no es una casualidad ni fruto de crisis internacionales. Es la consecuencia directa de tener una clase política corrupta, extractiva e incompetente, completamente alejada de la economía real y de los verdaderos problemas de la nación. Una clase política incapaz de implantar estrategias de desarrollo industrial que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía
y cuya única preocupación es mantener el tinglado para seguir extrayendo rentas, aunque sea a cargo de hundirnos bajo una montaña de deuda que explotará antes o después. El último dique de contención, la justicia, está a punto de reventar. Su subordinación al poder político es cada día más evidente. Las filtraciones del sumario del caso de Begoña Gómez por parte de la Fiscalía o del jefe de la Audiencia Nacional al Gobierno muestran la gravedad del momento. Hay quien cree aún en la tan cacareada independencia del Poder Judicial en este modelo de democracia liberal, aparentemente el único aceptable en Occidente, aunque haya devenido en partitocracias apestosas, las que se le saltan las costuras por todas partes y en las que no hay ningún contrapeso que funcione. Para colmo, en su ida hacia adelante, el actual gobierno del Partido Socialista pretende aniquilar los últimos vestigios de independencia judicial con reformas legales como la conocida Ley Bolaños. El objetivo es claro, el control total. Ante este panorama, hay que constatar que las posibilidades de regeneración interna del sistema son, a día de hoy, prácticamente nulas. La jefatura del Estado, encarnada en la Casa Real, está ausente. Replicando aquellas palabras del 23F, ni está ni se le espera. Por su parte, el Partido Popular se confirma cada día más como el reverso azul de la misma moneda. Su historial de corrupción y su comportamiento en las últimas décadas, especialmente la gestión de Feijóo en Galicia, no invitan al optimismo. Nada hace pensar que vayan a solucionar, ni siquiera a abordar, los grandes dramas nacionales. Una deuda pública impagable, nuestra humillante subordinación a los intereses anglosajones, el poder adquisitivo de la ciudadanía estancado, la inmigración descontrolada, la inminente amenaza que supone Marruecos aparte de nuestro territorio nacional, o la urgente necesidad de desmantelar la administración elefantiásica y este sistema del bienestar de los partidos, que para colmo, además nos hace siempre rehenes de las minorías secesionistas antiespañolas. El panorama es desolador, pero la primera obligación de cualquier ciudadano, y más si se siente patriota, es conocer la verdad, por muy dura que sea. De todo ello y sin mordazas hablaremos hoy con Guillermo Rocafort, una de las voces más lúcidas y combativas contra la corrupción sistémica que asola a España. No es una conversación para tibios ni para equidistantes. Es una disección cruda, directa y sin concesiones de una realidad que nos ahoga, el colapso de un sistema político y la profunda degeneración moral de nuestras clases dirigentes. Yo creo que estamos ante una corrupción no de un partido, sino una corrupción sistémica. El régimen del 78 nos trajo pues, el expolio del Estado. Podemos certificar que el propio Estado ha fracasado en evitar estas situaciones. Es más, han hecho todo lo posible por encubrirlo y garantizarlo. Me refiero a la agencia tributaria, me refiero a la Fiscalía, medios de comunicación. Los partidos políticos en general nunca han planteado un debate serio en la sede de la seguridad nacional sobre esta cuestión, lo cual evidencia que hay una omertá. Es recurrente, es un patrón que es constante desde el régimen del 78, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece muy bien. Habrá medios que dirán, bueno, pues venga, ahora manda el PP, son los nuestros, ya esto lo apartamos. Digo, no, porque yo estimo que con este fraude en la última década ha sido un fraude de 10.000 millones de euros y es el gran fraude. El gran fraude económico son los hidrocarburos porque es donde más dinero hay. ¿Cuánto dura más o menos una trama de hidrocarburos? Puede durar entre 6 meses y 1 año y medio, porque acaban quemándola, ¿no? Acaban impagando todas, las minoristas, lógicamente, porque al final vacían la sociedad sacando ese dinero del IVA, se lo dan pues a los colegas pues, para comprar el chalet de Ábalos en Gibraltar, con Have Got Time, o luego para llevarse decenas de millones de euros a Suiza, a Portugal, a la agencia tributaria, que lo sabe perfectamente. O sea, vamos a ver, lo hemos dicho al principio, esto sería una verdadera trama en sentido estricto si no tuviera colaboración por el Estado, pero tanto la licencia al mayorista como además la complicidad de la agencia tributaria, que no hace ninguna inspección, no hace nada. Pero es que todas las tramas están entrelazadas. Es que es lo verdaderamente grave. Y lo verdaderamente grave es que, como ha dicho la Guardia Civil, se han detectado 10 tramas en la última década. Casi todas caen en el juzgado de Pedraz. Y Pedraz decreta el secreto del sumario y no hacen nada. Y mientras decreta el secreto del sumario, las tramas se iban defraudando cientos de millones de euros. Sí. Es decir, y luego también hay otro personaje siniestro metido en una de las tramas en paralelo, que es el alcalde de San Roque. Juan Carlos Ruiz Boix, que es el presidente del PSOE en Cádiz y diputado nacional. Este está metido hasta las trancas también con Víctor Aldama a través de unos negocios muy sucios que tiene en su municipio.
Y otro vínculo también con Gibraltar es Carlos Moreno, el número 2 de la agencia tributaria, al cual le han dado varios pisos en San Roque, como dávida, como cohecho, por sus tratos privilegiados a las tramas de hidrocarburos. Porque al final hay alguien que tiene que sacar la pasta, también la agencia tributaria, no van a hacer un favor por la jeta, ¿no? Y hablas de un tal Cristian Corbillo. Yo creo que muchos espectadores no habrán oído hablar de él, que tiene un hermano, y este señor era nada menos que el chofer de Pedro Sánchez, ¿no? ¿Cuál era el papel de este personaje? ¿Y cómo crees tú que relaciona con el presidente del gobierno? Cristian Corbillo es el Santos Cerdán de Andalucía, porque Santos Cerdán era el del cupo vasco, el cupo navarro. De hecho, en el último informe de la UCO contra Santos Cerdán, que ha provocado su defenestración e ingreso en la cárcel, él habla con Coldo y dice, mucho cuidado con Cristian Corbillo, que nos está, palabras textuales, nos está jodiendo el negocio en el sur de España. ¿Por qué? Porque aquí han entrado en conflicto varias tramas de corrupción y una de ellas era la de Cristian Corbillo, porque Cristian Corbillo era también el hombre de Ábalos en la provincia de Córdoba. También decía el propio PSOE de Córdoba que era el que le suministraba prostitutas para sus fiestas. Es decir, es una especie de mezcla entre Coldo y Santos Cerdán. Este sujeto, Cristian Corbillo, está en todas las tramas. Está en las tramas de las mascarillas cobrando 100.000 euros, porque así viene recogido. Lo verdaderamente indignante es que no ha sido llamado ni a declarar. Aparece también con su hermano en muchas de las sociedades portuguesas donde se están derivando cientos de millones de euros de las tramas para comprar inmuebles en Elvas, además, porque estas sociedades están domiciliadas en Elvas, precisamente donde está David Zazagra, el hermano de Pedro Sánchez. Otro vínculo. Y bueno, estamos hablando del chofer de Pedro Sánchez. O sea, el chofer y amigo íntimo en las primarias del 2017 y muy cercano a él, y además con palabras muy similares a las que dijo sobre Coldo, que le apreciaba mucho y que trabajaba muy bien en la sombra, etcétera, etcétera. Muy buenas tardes a todos los espectadores. Les enviamos un saludo muy afectuoso, un saludo muy cordial. Hoy tenemos la suerte de contar de nuevo con Guillermo Rocafort con nosotros. Siempre bienvenido al canal. Muchas gracias por estar con nosotros, Guillermo. Muchísimas gracias, querido amigo. Un placer estar de nuevo con tu canal y con tus seguidores, que son magníficos, y quiero reconocer ante todo tu gran trabajo en pro de la hispanidad. Enhorabuena. Se agradece muchísimo. Gracias, Guillermo. Bueno, recordamos brevemente el currículum de Guillermo, que es doctor en economía, profesor universitario, abogado, o sea que tiene esas dos facetas, y esto es muy relevante para todo lo que vamos a comentar hoy, que es realmente grave, ¿no? Guillermo colabora habitualmente con muchos medios de comunicación de ámbito nacional, periódicos de primera línea como ABC, La Razón, y además es un autor súper prolífico, más de 20 libros editados, hablando de temas relacionados con la economía, la defensa de España, de la hispanidad, como fondos buitre en España, el gran expolio. Es un experto en Gibraltar y su opinión es muy tenida en cuenta sobre este asunto. Hace poco estuvo compartiendo, hace unos meses, pues con primerísimas espadas como Pedro Baños, ese excelente encuentro que se hizo sobre Gibraltar en la línea. Y bueno, hoy queríamos hablar de algo realmente grave, y es todo el tema de la corrupción del gobierno relacionado con el ámbito de los hidrocarburos. Has hecho un trabajo absolutamente impresionante, me lo compartiste, es prácticamente un libro estudiando el caso de corrupción del tema de hidrocarburos y cómo afecta nada menos que al partido en el gobierno. Y vamos a profundizar sobre eso, no solo porque es un tema gravísimo para España, para la ciudadanía española, sino también porque tiene las derivadas habituales de relación con el mundo anglosajón, de participación de Gibraltar en este caso en concreto, que de nuevo, como siempre, pues ayudando a fastidiar a nuestro país. Y ya antes de entrar al detalle, que seguro que nos ilustras y que le va a sorprender a muchos de los espectadores, yo casi te quería preguntar un poco con visión general. Bueno, ¿te da la sensación de que estamos como llegando como a un final de régimen? O sea, el tema de la corrupción del partido en el gobierno es absolutamente tan grave, ya queda patente que es prácticamente una mafia que ha asaltado el poder, que se comportan de forma absolutamente mafiosa, que las instituciones son simplemente un botín, que todo es enchufismo, todo es corrupción. ¿Qué sensación tienes cuando, y ahora veremos los datos tan graves que aportas, ¿no?
sobre toda la trama de los hidrocarburos. ¿Qué sensación tienes sobre el régimen, sobre la situación política en España? Yo creo que tu pregunta es muy acertada para centrar bien el asunto y es una pregunta atinadísima y nuclear. Yo creo que estamos ante una corrupción no de un partido, sino una corrupción sistémica. El régimen del 78 nos trajo pues, el expolio del Estado nacional de la época, que se ha ido fragmentando en autonomías y diluyéndose en tramas como la de los hidrocarburos. Es decir, existe trama de hidrocarburos de tiempo inmemorial, ¿eh? Siempre se ha hablado de las comisiones del petróleo, etcétera, etcétera, pues, y tiene su lógica, igual que en la gran contratación pública, ya lo estamos viendo, las tramas de Santos Cerdán, y eso es así. O sea, no solamente en el Estado, en las comunidades autónomas, en el ayuntamiento, esto es un spoil system, un sistema de botín, como dicen los anglos, ¿no? Lo que pasa es que con el PSOE de Pedro Sánchez, digamos, la corrupción se ha desmadrado, porque no solamente por la calidad, por decirlo de alguna manera, por el carácter corrupto de los personajes, sino también por la codicia que ha habido entre ellos, que ha provocado guerras de tramas. Entonces, esto era una omertá, esto eran cárteles que existían desde tiempo inmemorial y financiaban los partidos políticos de una forma encubierta, naturalmente, y ha enriquecido la plutocracia del régimen del 78. Los oligarcas de la España constitucional, ¿no? Lo que pasa es que lo que ha pasado es un desmadre. Entonces, posiblemente estemos ante el umbral de un cambio de régimen en el sentido de que al final el propio régimen va a salir salpicado. No solamente porque ya podemos acreditar su existencia, sino porque podemos certificar que el propio Estado ha fracasado en evitar estas situaciones. Es más, han hecho todo lo posible por encubrirlo y garantizarlo. Me refiero a la agencia tributaria, me refiero a la Fiscalía, o sea, medios de comunicación, los partidos políticos en general nunca han planteado un debate serio en la sede de la seguridad nacional sobre esta cuestión, lo cual evidencia que hay una omertá. Entonces, posiblemente estemos como con Tangentópolis en Italia, la época de Bettino Craxi, en el que al final pues desaparecieron partidos como el Partido Socialista Italiano porque era un pozo de corrupción, era irreformable. Lo que quiere hacer Sánchez de reformar el PSOE con un nuevo código ético y tal, bueno, ahora estará por ver si el PP va o no a su rescate, ¿no? Y luego hasta qué punto la sociedad va a exigir mayor información y mayor transparencia para evitar que esto siga sucediendo. Porque la trama de los hidrocarburos está funcionando a pleno rendimiento. En el listado de empresas morosas del 2024 hay 2 que han defraudado en total unos 300 millones de euros solamente en el 2024. Y esas sociedades ya aparecían en los informes de la UCO, lo cual significa que estaban funcionando. La corrupción de los hidrocarburos ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Curiosísimo. Entonces, has dicho algo que realmente asusta, ¿no? Que el PP salga al rescate del PSOE, que está absolutamente enfangado en la corrupción. Si eso sucede, o sea, es que yo creo que la ciudadanía tenemos que presionar para que algo así no suceda, porque es que se va a perder absolutamente la confianza en las capacidades de este sistema para regenerarse. Si lo que hay que salvar es la bipartitocracia esta absolutamente defectuosa que tenemos, ¿no? Bueno, pues has realizado una investigación profundísima de un libro, 170 páginas. ¿Y por qué te decidiste? Yo no he visto en los medios de comunicación nada parecido y se echa de menos, ¿no? ¿Por qué te decidiste tú, al final un ciudadano corriente, a hacer esto, no un gran medio de comunicación? ¿Y qué es lo que dice esto de los medios de comunicación? Que no son capaces de profundizar, de investigar de verdad en las tramas. Parece que a menudo se limitan simplemente a trasladar información que les llega pues, de las cloacas, seguramente de servicios secretos, pero no profundizan y ni siquiera ordenan la información o la investigan un poco más a fondo, ¿no? Pues así es. La verdad es que los medios de comunicación les ha costado mucho entrar en esta cuestión, les ha costado muchísimo, muchísimo. Yo, en mi caso, entré aproximadamente hace un año, en el mes de junio, cuando saltó a la prensa tras la Codosfera y todo esto de febrero del 2024 y luego empezaron a salir información sobre las tramas de los hidrocarburos de Villafuel y del Chalet de Ábalos. Yo ahí ya me metí a fondo trabajando en lo que eran los informes de los concursos de acreedores, porque es una información de acceso público que
nadie hace referencia a ella en los medios de comunicación. Yo no lo entiendo, porque la gente va a los informes de la UCO, pero también te da una información muy sustanciosa los administradores concursales, porque todas están en concurso acreedor. Entonces yo he ido, digamos, combinando ambos documentos, ¿no? Luego también puedo alardear de haber ido guiando a determinados medios de comunicación en esta cuestión, mira esto, mira lo otro, mira otro, pues como una fuente más, ¿no? Y luego que el periodista realice su labor. Yo creo que es interesante esa colaboración entre, en este caso yo un especialista o un conocedor como doctor en economía y abogado, con un periodista que quiere informar, quiere transmitir información, pero que carece de información, porque esto es ingeniería financiera, realmente, y de esto pues muy pocos sabemos de estas cuestiones, ¿no? Entonces yo he ido guiando y luego pues he tenido un pequeño nicho que me ha permitido, digamos, explicar estas cuestiones, por ejemplo, en Distrito Televisión, en la 8 Televisión de Zaragoza, Castellón Confidencial, también en Periodista Digital y luego en medios importantes, sobre todo de prensa escrita y también de prensa digital. Bueno, pues al final me empujó todo esto el hecho de que muchas veces las noticias periodísticas quedan como flashes, una tapa a otra, y al final nos queda una especie de lío, de totum revolutum, donde... Totalmente de acuerdo. El espectador, eso son noticias puntuales que llegan días encadenados o 2 días después y nadie hace un artículo, por decir algo, en profundidad de 3 o 4 páginas que te lo explique en detalle. O sea, al final yo creo que la gran mayoría de los espectadores, de la ciudadanía, que al final tienes un tiempo limitado para dedicarle a interpretar las noticias, no se hace ese trabajo por parte de la prensa de trasladarlo de una forma fácilmente digerible, ¿no? Con visión global de todo el problema. Exacto, es muy importante el hecho de compilar toda esa documentación que he ido trabajando por mi cuenta en X, o bien colaborando con otros medios de comunicación y compilarla y luego de una forma, claro, el libro, hombre, es un poco denso, son 170 páginas, está todo documentado y referenciado con informes de la UCO y con informes de los procedimientos concursales, pero lo que he intentado es aplicar una cierta ordenación sistemática de esta cuestión, ¿no? Para que realmente el que quiera empaparse en esto, yo este libro lo he puesto desde acceso público, lo he puesto en un hosting gratis y el que quiera se lo puede leer, ¿no? O puede leer una parte o solamente una página, eso ya depende de cada uno y de sus capacidades y las ganas que tenga, ¿no? Pero a mí es que lo que en el fondo me irrita es que va a llegar el PP, esto se va a tapar y las tramas de hidrocarburos van a seguir funcionando como siguen funcionando hoy en día. Entonces, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanta indignación? ¿Para qué tanto catarsis y tanta, digamos, crisis institucional? ¿Para que luego todos nos pongamos un maquillaje y digamos no ha pasado lo que se ha pasado? Al menos que quede un registro de los hechos que han existido, además que se repiten en el tiempo, porque la práctica defraudatoria es recurrente, es un patrón que es constante desde el régimen del 78, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece muy bien. Habrá medios que dirán, bueno, pues venga, ahora manda el PP, son los nuestros, ya esto lo apartamos. Digo, no, porque yo estimo que con este fraude, en la última década ha sido un fraude de 10.000 millones de euros y es el gran fraude. El gran fraude económico son los hidrocarburos porque es donde más dinero hay. Entonces, no podemos seguir mirando a otro lado pensando que vivimos en un régimen constitucional que es una porquería y en una transición que fue una traición al pueblo español. Por mucho monarca y por mucho consenso y por mucha reconciliación, que todo es mentira. Lo que ha habido es un acuerdo para el latrocinio. Esa es la realidad. Sí, es que es dramático y sobre todo el ver que en grandes casos de corrupción, se me ocurre lo de los ERES en Andalucía, excusas al final para que los grandes responsables no entren en la cárcel y es que pues podemos intuir que va a volver a pasar lo mismo, ¿no? Y hay que ver cómo otras naciones atacan el problema de la corrupción. La semana pasada tuvimos una entrevista con Adrián Mabucón en X. Y es que en China salió hace poco el caso del gran responsable de una de las provincias chinas, un caso de corrupción bestial, a la cárcel de por vida, a la cárcel de por vida. Y todo el dinero que había robado, por supuesto, devuelto, ¿no? Lo que nunca pasa en España, ¿no? Que se devuelva el dinero. En fin, bueno, cuéntanos a grandes rasgos cómo funciona esa trama de los hidrocarburos. Muy bien. Pues es muy sencillo. Digamos, en la distribución de
del hidrocarburo en España hay 4 niveles distintos o 4 fases. La primera es la entrada en España. Eso es a través de una compañía de carácter semiestatal que se llama Exolum, antigua CHL, que es la que tiene los grandes hangares, los grandes depósitos en los puertos españoles, ¿no? Hay que decir que ahí están metidos los fondos buitre, en Exolum. O sea, ya es un mal síntoma. Los fondos buitre anglos, donde están los fondos buitre, siempre hay corrupción, ¿no? Bien, luego ese es el primer nivel. El segundo nivel es ese Exolum nutre ese petróleo al mayorista. Para ser mayorista de hidrocarburos en España necesitas una licencia de hidrocarburos. Y eso lo da Teresa Rivera. Y Teresa Rivera, los que ha dado son todos ilegales. Son todos ilegales porque todos incumplen los requisitos técnicos y económicos. Es toda una falacia, es una mentira. Se lo ha regalado a las tramas del PSOE. Por eso se ha ido corriendo la muy jeta Europa a intentar echar tierra de por medio. Pero Teresa Rivera es una corrupta del hidrocarburo. Y ella es la principal responsable de ese quebranto de casi 10.000 millones de euros. Bien, ahí está Villafuel, por ejemplo, la famosa, la que está investigando ahora la Audiencia Nacional, de qué manera, porque Pedraz, ya sabemos, se instruye con el botellín en la mano desde la barra al bar, porque es un desastre de disruptor y de todo. Es como un garzón en melenudo y un inútil, ¿no? Es un juez de carné, ha quedado ahí como el lorito de... Bueno, el mayorista... que para eso hace falta tener una licencia, sin lo cual no entras en... Es un club exclusivo, es un club exclusivo donde el PSOE ha dado esas licencias pues, a las tramas de Claudio Rivas y sus coleguitas, ¿no? Bien, el tercer nivel es el minorista. El tercer es el minorista, también llamado operador, que es el que está en el tercer escalón, que recibe el petróleo del mayorista. Entonces, claro, ahí hay un contubernio entre mayorista y minoristas, Y el último escalón es la venta del hidrocarburo del minorista u operador a la estación de servicio, es decir, al gasolinero, a la estación de servicio toda la vida. ¿En qué consiste el fraude del IVA? Muy sencillo. Llega así desde que entramos en la Unión Europea y desde el régimen del 78. Consiste en que la agencia, o sea, el gasolinero, la estación de servicios, le paga el combustible al minorista u operador, que está en el cuarto rango, al tercer escalón, le paga el hidrocarburo con el IVA correspondiente, con el 21%. Claro. ¿Pero qué hace el minorista? El minorista no lo ingresa nunca en Hacienda. Estamos hablando de ventas de miles de millones de euros y el impuesto es el 21%. O sea, es una salvajada de dinero. Es una salvajada de dinero. Entonces, ¿qué hacen los minoristas? Pues son sociedades que empiezan a omitir facturas falsas o a hacer pagos a proveedores ajenos al mayorista, en teoría, porque el principal proveedor de un minorista es el mayorista, porque le provee del combustible, ¿no? Pero luego yo calculo que en torno a un 7% son gastos de comisiones, de asesoramientos comerciales, de patrocinios deportivos, de pisitos o chalés de lujo, de reformas en chalés, es decir, todo lo que no tiene que ver con el mercado de los hidrocarburos. Entonces, claro, ese es el tema. Entonces, ¿cuánto dura más o menos una trama de hidrocarburos? Puede durar entre 6 meses y 1 año y medio, porque acaban quemándola, ¿no? Acaban impagando todas las minoristas, lógicamente, porque al final vacían la sociedad, sacando ese dinero del IVA, se lo dan pues a los colegas pues, para comprar el chalet de Ábalos en Gibraltar, con Have Got Time, o luego para llevarse decenas de millones de euros a Suiza, Portugal. Y luego dejan quebrar la sociedad y abren otra nueva. ¿O? Exacto. Luego ellos mismos convocan un concurso de acreedores voluntario y luego el administrador concursal le pregunta a Hacienda, ¿y a cuánto le deben a usted? Digo, pues por ejemplo, Obaoil me debe 60 millones de euros o Metaway debe 200 millones de euros en 2024. Las cantidades salvajes, madre mía. Salvajes, y la agencia tributaria, que lo sabe perfectamente. O sea, vamos a ver, lo hemos dicho al principio, esto sería una verdadera trama en sentido estricto si no tuviera colaboración por el Estado, pero tanto la licencia al mayorista como además la complicidad de la agencia tributaria, que no hace ninguna inspección, no hace nada, ni siquiera es capaz de... Sí, ni siquiera lo reclaman.
O sea, para ser minorista hace falta cumplir una serie de criterios y hay adjudicación. No, eso es solo para ser mayorista, ¿no? Y entonces, claro, lo fácil es abrir y cerrar empresas constantemente minoristas, te quedas con todo, pues eso, el 20%, el 21% de lo que has facturado, que es una salvajada, un dineral, y nada, pues eso, 6 meses, 12 meses, que quiebre la sociedad, yo me lo he pulido y bueno, una vez que ya está en concurso de acreedores, que vengan a mí a cobrarme, nada. Exacto, a través de testaferros, que son pues, unos matas de la vida, unos que se dedicaban a la agricultura, otros a la tauromaquia, además lo dicen así, unos que es un yonki, el otro pues es un chico joven inexperto o una inmigrante venezolana, les pagan al mes 2.000 euros y ya actúan como testaferros, ¿no? Pero es que todas las tramas están entrelazadas, es que eso es lo verdaderamente grave. Y lo verdaderamente grave es que, como ha dicho la Guardia Civil, se han detectado 10 tramas en la última década. Casi todas caen en el juzgado de Pedraz. Y Pedraz decreta el secreto del sumario y no hacen nada. Y mientras decreta el secreto del sumario, las tramas iban defraudando cientos de millones de euros. Es decir, la Audiencia Nacional es el principal garante de las tramas de los hidrocarburos, porque es un tribunal del PSOE, de toda la vida lo ha sido, de toda la vida. La Audiencia Nacional y Hacienda también, ¿no? Porque Hacienda no hace ninguna Otra inspección y hace fiscalía. la vista gorda, porque esas 10 tramas, la mayoría están ligadas al PSOE. ¿O también Todas, sí, están sí, otros todas, partidos? todas, Todas todas, están sí, ligadas sí, al PSOE. todas, Al todas, final es están una dadas forma de por el defraudar al gobierno. Estado, sacando dinero para que se enriquezca pues, la gente afín al PSOE y seguramente también para que se deriven fondos hacia el PSOE, ¿no? Desde luego, como ha reconocido Carmen Pano, que llevó 90.000 euros en bolsa del Carrefour, creo que fue, bolsas blancas. Y luego hay un tema muy interesante que ha salido hace pocos meses, que es el papel luego de la Audiencia Nacional con los fontaneros. Ley de la Fontanera, en la conversación esa que se ha filtrado, está hablando con un jefe de la trama vinculado en este caso, la Agencia Foral Vasca y vinculado al PNV, porque ahí había un inspector de Hacienda de la Comunidad Autónoma Vasca, y ahí estaba la fontanera Leire, que era la mano derecha de Santos Cerdán, la que negociaba luego la fiscalía, pues cómo te bajo la pena o cómo. La realidad es que ahora mismo no hay nadie en la cárcel por un quebranto de 1.000 millones de euros. Estuvieron 15 días, me parece, Víctor Aldama y Claudio Rivas. La figura clave es Claudio Rivas. Víctor Aldama era una especie de conseguidor, es un comisionista, es un mediador, y menos mal que está cascando, porque realmente quien está luchando contra la trama de corrupción del PSOE no es ni el PP ni Vox. Esa es otra realidad. Es Aldama y luego Coldo con sus audios. O sea, realmente, para mí, Víctor Aldama es como el ladrón bueno, es el Dimas del siglo XXI, porque lo está cascando todo, porque la han vuelto loco, porque la codicia de las tramas de hidrocarburos es que es una locura. O sea, cuando Bueno, es uno que ve 1.000 cómo. millones al año es una cantidad tan enorme, ¿no? Y pues hablabas tú de 10.000 millones acumulando varios años, que son cantidades que o sea, casi suenan a presupuesto del gobierno. O sea, son unas fortunas brutales que se roban al ciudadano que ha pagado el 21% de IVA para que vaya a los impuestos y que no llega nunca a los impuestos. Alucinante. Total. Y la agencia tributaria mirando a otro lado, haciendo cosas muy extrañas. Bueno, ya sabemos que el número 2 de María Jesús Montero, Carlos Moreno, ha recibido pisos en la zona de próxima a Gibraltar, otorgaba aplazamientos sin garantías. Es decir, todo lo que hemos sufrido el resto de la comunidad española con Hacienda, que es un auténtico depredador, para las tramas de los ciudadanos, nada, todo tipo son facilidades. Les llegaron a ofrecer al Dama, Carlos Moreno, pisos edificios de la agencia tributaria para sacarlos al mercado. ¿Cómo te quedas? ¿Sabes? Era el comisionista también de la agencia tributaria, Víctor Aldama. Eso ha salido publicado. O sea, la agencia tributaria es una organización que habría que disolver, igual que la fiscalía, igual que otras tantas del Estado, como la abogacía del Estado, ya no sirven, y la Audiencia Nacional, no sirven para nada. Están tan podridas que nunca podrían ejercer su papel de contrapeso y de control en el sector de los hidrocarburos. Es realmente lamentable. Es otra consecuencia más de la colonización del PSOE, de la partitocracia, pero sobre todo es del PSOE, de las instituciones como la Audiencia Nacional, bueno, o la justicia, que si de verdad fuera independiente, pues estaría metiendo mano a esto. Has hablado de Gibraltar, parece que, como siempre, nuestros amigos anglosajones ayudando, ¿no? ¿Qué papel tiene Gibraltar en toda esta trama? ¿Cómo afecta? Bueno, una de las tramas más importantes, que es la de Burán, la mayorista, Burán, que tiene una licencia dada por nuestra Teresa Rivera, tiene un operador que se llama Marillón, un minorista. Pues Marillón ocupaba el año pasado el número 2
de morosos de Hacienda con 180 millones de euros, me parece. Burán pertenece a una sociedad chipriota, pero quien está detrás de la sociedad chipriota es una sociedad gibraltareña. Esto ha salido publicado y además dicen que es un despacho donde no hay nadie, donde no hay absolutamente nadie. O sea, lo cual demuestra hasta qué punto Gibraltar, aparte que otra cosa también muy grave, Burán, teniendo ese quebranto tan grave con el erario público, no sé qué hace teniendo contratos con Navantia. Porque cuando se debe dinero a Hacienda no puedes tener contratos con empresas públicas. Joder, con Navantia, sí, viene el informe. Aparte que han recibido avales COVID, ayudas de todos los ministerios, o sea, no es solamente lo que han defraudado del IVA, es la ayuda pública que han recibido en forma de avales que luego los tiene que hacer cargo el ICO, ¿no? Y bueno, y luego también es muy interesante el hecho de que el chalet de Ábalos estuviera en la Alcaidesa, por cierto, a tiro de piedra de Gibraltar, desde su chalet se veía la roca. De hecho, a él le han pillado varias veces entrando en Gibraltar. ¿Qué hace Ábalos entrando en Gibraltar? Me imagino que no irá ni a tomarse una pinta ni a un puticlub. Iría, yo lo entiendo así, a mover las cuentas de su dinero, porque es así. Y luego también hay otro personaje siniestro metido en una de las tramas en paralelo, que es el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, que es el presidente del PSOE en Cádiz y diputado nacional. Este está metido hasta las trancas también con Víctor Aldama a través de unos negocios muy sucios que tiene en su municipio. Y otro vínculo también con Gibraltar es Carlos Moreno, el número 2 de la agencia tributaria, al cual le han dado varios pisos en San Roque, como dávida, como cohecho, por sus tratos privilegiados a las tramas de hidrocarburos, porque al final hay alguien que tiene que sacar la pasta, también la agencia tributaria, no van a hacer un favor por la jeta, ¿no? Entonces, al final vemos que el epicentro es Gibraltar, claro, ¿por qué? Porque son los que manejan la pasta, los que tienen la información de cómo mueven el dinero, y la prueba está en que el propio Ábalos se ha ido allí varias veces y además que iba de incógnito y sin escolta. Esto salió porque cuando siendo él todavía, bueno, había sido ya cesado como ministro, pero bueno, él tenía unas escoltas y cuando los escoltas no acompañan al escoltado, en este caso al cargo público, por era... Ojo que en el 2021, una vez cesado como ministro, fue nombrado el presidente de la Comisión de Interior del Parlamento Español, del Congreso. Bien, cuando los escoltas no acompañan, en este caso Ábalos, los escoltas tienen que registrar este hecho en una aplicación del Ministerio de Interior. Y ellos registraron varias veces, no acompañamos al exministro porque ha decidido que va él solo a Gibraltar. Digo, pues no quiere testigos, ¿y a qué vas? ¿A qué vas? ¿A qué vas a Gibraltar si no sabes manejar la pasta? Es que sería del género idiota. Solamente una persona que no sepa de qué funciona esto puede pensar que ha ido allí a tomarse un fish and chips, ¿no? No hay absolutamente nada que hacer, más que eso. O a practicar el inglés. Ábalos no tiene pinta de manejarlo muy bien. Sí. Bueno, es brutal, porque también lo que estás comentando, esta empresa con 180 millones de deuda a Hacienda y con contratos con la administración, con empresas públicas como Navantia, o sea, lo que está hablando de que pues es todo corrupto, que el cómo se dan esos contratos de las empresas públicas está todo también podrido, envenenado. Bueno, pues esto está hablando de una corrupción sistémica, ¿no? Y al mando de ella está el partido en el gobierno, ¿no? La PSOE. Pues que es realmente preocupante porque habla de que hay que dar una vuelta al sistema, ¿no? Y bueno, y si hay que dar una vuelta al sistema, porque una de las cosas que yo me quedaba más alucinado leyendo tu informe, pues hablas de figuras que pues se habla poco de ellas en los medios de comunicación, sí que se ha hablado algo, pero por lo que tú comentas, su importancia es clave y sobre todo porque ligan directamente a Pedro Sánchez. Y hablas de un tal Cristian Corbillo, yo creo que muchos espectadores no habrán oído hablar de él, que tiene un hermano, y este señor era nada menos que el chofer de Pedro Sánchez, ¿no? ¿Cuál era el papel de este personaje? ¿Y cómo crees tú que relaciona con el presidente del gobierno? Cristian Corbillo es el Santos Cerdán de Andalucía, porque Santos Cerdán era el del cupo vasco, el cupo navarro. De hecho, en el último informe de la UCO contra Santos Cerdán, que ha provocado su defenestración e ingreso en la cárcel,
él habla con Koldo y dice, mucho cuidado con Cristian Corbillo, que nos está, palabras textuales, nos está jodiendo el negocio en el sur de España. ¿Por qué? Porque aquí han entrado en conflicto varias tramas de corrupción y una de ellas era la de Cristian Corbillo, porque Cristian Corbillo era también el hombre de Ábalos en la provincia de Córdoba. También decía el propio PSOE de Córdoba que era el que le suministraba prostitutas para sus fiestas. Es decir, es una especie de mezcla entre Koldo y Santos Cerdán. Este sujeto, Cristian Corbillo, está en todas las tramas. Está en las tramas de las mascarillas cobrando 100.000 euros, porque así viene recogido. Lo verdaderamente indignante es que no ha sido llamado ni a declarar, lo cual demuestra cómo la ¿De Asociación verdad? Judicial no ha sido llamada ni a declarar. Ha ido a la comisión del Senado, esta que controla el PP, y fue allí para no decir nada, porque parece un gorrilla, y fue allí pues a tomar el pelo, y diciendo que... Pero no ha sido ni llamado a declarar. Aparece también en las tramas del chalet de Ábalos cuando él da el ok a la compra del chalet. Primero se lo iban a comprar unos oligarcas venezolanos y luego finalmente fue Claudio Rivas. Gracias a eso se le dio la licencia a Villafuel. Aparece también con su hermano en muchas de las sociedades portuguesas donde se están derivando cientos de millones de euros de las tramas para comprar inmuebles en Elvas, además, porque estas sociedades están domiciliadas en Elvas, precisamente donde está David Zazagra, el hermano de Pedro Sánchez. Otro vínculo. Es que todo apunta en la misma dirección, ¿no? O sea, comprando inmuebles en Portugal, donde sabemos que también Pedro Sánchez tal, y bueno, estamos hablando del chofer de Pedro Sánchez. O sea, el chofer y amigo íntimo en las primarias del 2017 y muy cercano a él, y además con palabras muy similares a las que dijo sobre Koldo, que le apreciaba mucho y que trabajaba muy bien en la sombra, etcétera, etcétera. Un vulgar, pues eso, un corrupto más que todavía no se está investigando y también está muy vinculado con Juan Carlos Ruiz Boix, el alcalde de San Roque y diputado del PSOE, con unos edificios históricos de San Roque, un tema muy, muy truculento, ¿no? Y también Víctor Aldama se lleva sus sociedades que tenía domiciliadas en Madrid, se las lleva al domicilio de los Corbillo en Peñarroya, Pueblo Nuevo, que es el pueblo de Córdoba, donde ellos están residiendo. También Víctor Aldama le regala un coche a Rubén Corbillo, un coche de lujo. Y también Corbillo Energy, porque crean una sociedad que se llama Corbillo Energy y aparece múltiplemente muy vinculada a Salamanca Fuel Center con contratación, incluso, ¿no? Corbillo Energy, con lo cual es evidente que es un Santos Cerdán del sur de España. Lo que pasa es que el PP, pues... Pero ¿cómo no ha trascendido más? O sea, el chofer de Pedro Sánchez metido en unas tramas tremendas de corrupción, ¿cómo no ha trascendido más en los medios? Esto debería ser, ¿no? Ha habido un cortafuegos y el deseo por parte del régimen de que esto solamente se perimetre, haya un perímetro de daños en Ábalos, Santos Cerdán y Koldo. Pero claro, está el alcalde de San Roque, está Rubén Corbillo, ahora está saltando también al PNV, a Bildu. La verdad es que al final todo ha sido un entramado, había una colusión económica y de intereses, Gibraltar, por supuesto, y bueno, ahora confiemos que el Tribunal Supremo asuma una macrocausa del caso de hidrocarburos, porque el problema que tenemos es que Pedraz está bloqueando la investigación, igual que ha pasado con el caso de los Puyol en la Audiencia Nacional. Es un juez eminentemente corrupto y socialista. Es uno de los últimos servicios que va a hacer. Entre botellín y copazo que se toma mientras instruye en la barra del bar, que es lo que hace, como ha salido en los medios, no me estoy inventando nada. Fíjate, el secreto sumario en el caso Gaslow, que es otra trama, otra licencia de mayorista previa a Villafuel, y decretando el secreto sumario y estando él en teoría el asunto judicializado, su operativa, que era Have Got Time, esta defraudó 67 millones de euros. Es decir, las tramas están en la Audiencia Nacional, controladas por los jueces de instrucción y por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que también es eminentemente corrupta, y siguen defraudando cientos de millones de euros. Es como si detuvieran a un asesino y lo están investigando, y mientras dura la instrucción, pues sigue siendo un asesino en serie. Digo, pero bueno, sigue matando y tal. Y bueno, y al final, ¿qué significa eso? Que la Audiencia Nacional es un órgano cómplice con los grandes delitos económicos. Es un tribunal de excepción, o una de dos, o va directamente al Supremo
o se crean tribunales especiales de los hidrocarburos, como hay tribunales especiales de lo mercantil, porque realmente al final el problema es que los jueces y los fiscales, entre que son de una ganadería y de otro, y muchos de ellos ni se enteran, porque es un tema eminentemente complicado y que requeriría pues, un profesional que conociera con experiencia en el sector, pero bueno, ahí está, que bueno, a mí me hace mucha gracia porque la última que preguntó a uno de los testaferros, pues como que quería declarar más y le tapaba la boca al juez instructor. No, con eso ya es suficiente. No diga más. Usted no es un juez instructor. Usted es simplemente un manipulador. Esa es la tragedia de España, que mientras esté la Audiencia Nacional llevando estos casos, la Fiscalía en manos de quien está, la Agencia Tributaria en manos de quien está, son los garantes perfectos de que nunca se va a solucionar el problema de los hidrocarburos. Es que esa es la realidad. Somos un Estado eminentemente corrupto. Hay que está todo el Estado infectado por la PSOE. Es que es horroroso. O por la partitocracia, si alguien lo quiere ver así. Es que las instituciones no funcionan, no cumplen su labor. Es que hay que darse cuenta y entonces se empieza a resquebrajar, porque ahora cómo vas a decirle a los españoles que aceptes que Hacienda te persiga y te saque la sangre para pagar 500 euros de, no sé, como autónomo o lo que sea, que te retrasas un día en el pago y ya tienes ahí recargo y bueno, eso, te están sacando la sangre, cuando, por supuesto, por otro lado, están ahí permitiendo que se defrauden 10.000 millones, nada menos que 10.000 millones de euros, ¿no? Es que, o sea, o se dan cuenta los de arriba que la ciudadanía empieza a reaccionar y habrá que plantearse cosas como insumisión fiscal, etcétera, o si no, estos seguirían con esta degradación del sistema tan tranquilo. Vamos, para ellos encantados, está claro. Desde luego, así es. Y bueno, luego hablamos un poco más, te pregunto sobre esas 10 tramas que mencionas, porque sabemos del actual, pero es que esto ya pasando muchos años, según comentas, ¿no? Pero antes te quería comentar, porque también todo esto tiene, como buena mafia, no solamente tienen un negocio, una vía de delito, sino que también aquí estas personas han participado en la trama delictiva de las mascarillas, ¿no? ¿Qué nos puedes contar un poco sobre eso? Sí, todo surgió por el tema de las mascarillas, por las conversaciones y dijeron, oye, que acá hay otra trama. O sea, realmente entraron a robar desde el minuto cero y luego, sobre todo, ahí está metido Cristian Corbillo porque era el que suministraba información sobre, digamos, las certificaciones de calidad de las mascarillas y también sobre los trajes EPI. Y tenía sus contactos con proveedores Cristian Corbillo. Por eso cobra 100.000 euros de comisiones. Cobra 100.000 euros. Viene en el listado que hace Víctor Aldama. Aparece Cristian, es él, Cristian Corbillo, porque en Coldo, en el pendrive famoso de Coldo, aparecen los correos que le enviaba Cristian Corbillo a Coldo, diciendo, oye, estas son las mascarillas. Era un asesor de mascarillas, el Gorrillas del Chopper, el Santos Cerdán del Sur, es así. Y luego también, y al final se van, y luego existe la trama de los medicamentos, vinculado también con la época del COVID, donde está también Coldo y también está Cristian Corbillo, porque Cristian Corbillo se asocia con Víctor Aldama y pasó como con la sociedad esta navarra donde Santos Cerdán compró una participación, pues Cristian Corbillo compró una participación de la holding de Víctor Aldama, que se llama MTM 180. Por cierto, que la agencia tributaria ya la inspeccionó en el 2020 y la dejó seguir actuando. Y luego, para que veamos la gravedad sobre todo, porque al final lo verdaderamente preocupante y lo gordo, lo mollar, como dijo además Ábalos lo dijo, aquí, vamos, ni mascarilla ni obra pública, aquí lo gordo está en los hidrocarburos. Él en su aire torrentiano lo reconoció con una franqueza que también es digna de admirar, porque aquí, digamos, hay gestos también de nobleza dentro de que es el AMPA que hay que tener en cuenta. Pero, nobleza con Ábalos casa poco, pero sí. Hoy me has contado el chiste. Tiene estos gestos, sí, te entiendo. Hoy me has contado el chiste que la única manera de que Ábalos entre en prisión es ahí en Soto del Real es crearle una especie de puticlub y tal, y dice que entraría él solo ya directamente en la cárcel pues sin necesidad de orden de prisión provisional. Pero bueno, para que veamos la gravedad de la trama de los hidrocarburos y el entorno delincuencial en el que se mueve el PSOE, hay que recordar el PSOE en la guerra era un partido genocida, el PSOE, bueno, o sea, paracollos del Jarama, matanzas, crímenes, o sea, el PSOE es un partido, yo creo, el más criminal de la historia de la humanidad, o sea, lo que pasa es que, en fin, como el pueblo español es un poquito así, pues se acaba olvidando y se lo acaba perdonando, pero algo que es un error. Pero llega un momento
y esto es muy relevante, cuando salta también la cuestión de los hidrocarburos en otro ámbito, es cuando las principales petroleras como Cepsa y Repsol, y ellos interponen una denuncia hacia las mayoristas que están vendiendo por debajo del coste. Porque todas las mayoristas vendían por debajo del coste, un 10% por debajo del coste. O sea, ahí hay una especie de práctica depredadora, ¿no? Para ganar más mercado y tal, y bueno. ¿Y qué es lo que pasa? Que esta denuncia a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia salta y parece que le detectan una llamada a Claudio Rivas con su mujer y donde le explica que les van a quitar todas las licencias de los hidrocarburos por esta denuncia. Y hablo de una persona en particular, que yo creo que es una persona, un directivo, no sé si de la Asociación de los Grandes Petroleros Españoles o de lo que fuere, y le dice, y textualmente, le están buscando para matarlo, tal cual. Viene así en el informe. Yo cuando lo leí me quedé loco, porque bueno, lo he puesto en mi cuenta de X y tiene 100.000 visitas. Vamos, porque digamos, pongo el informe de AUCO. Y entonces, ¿qué hace la Guardia Civil? La Guardia Civil le da verosimilitud a esa amenaza. ¿Por qué? Porque es una trama criminal, lógicamente nos está defraudando 10.000 millones de euros. Vamos, esto no es un robagallinas, que es para lo que está el Código Penal español, para robagallinas. No hay ni un solo preso en prisión preventiva en España por estas cuestiones, y la mayoría de los presos preventivos son por robagallinas en España, ¿eh? Que menuda mierda Código Penal tenemos, ¿sabes? Pero bueno, es lo que hay. Código Penal del régimen del 78. Pero a lo que voy, le da verosimilitud a esa amenaza y contactan con los servicios de seguridad de Repsol y de Cepsa al objeto de que aumenten la seguridad de sus directivos. ¿Qué significa eso? ¿Lo que significa? Vamos, que al final es una mafia y actúa como una mafia con amenazas de muerte. Hay que recordar los tiros en el coche de Aldama, que le metieron varios tiros, cuando peligraba su vida en el Trullo, por eso empezó a colaborar, y cuando había amenazas de muerte. O sea, esto no es... Es el siguiente paso. Es el siguiente paso. Te juegas cientos de millones de euros para llevar una vida padre o ir a la cárcel, pues está claro que algunos darán ese paso, sí. Sin duda. O sea, es una trama delincuencial de este nivel. De todas maneras, has comentado antes, que me deja alucinado, que el Cristian Corbillo no está imputado en ninguna causa. En ninguna causa. Eso, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Dónde está la oposición? O sea, porque Vox en otros temas sí que ha tomado la responsabilidad de ser acusación en otros juicios. ¿Esto cómo puede ser? No lo sé. Hay una confluencia ahí de negligencias. La Fiscalía de la Audiencia Nacional está podrida. El juez Pedra, cuando va a declarar, le tapa la boca para que no hable prácticamente, pero literal, literal. Ha salido en la prensa diciendo, bueno, ¿qué le pasa a este hombre? O sea, que dejaré al imputado que se explaye un poco, ¿no? No siga, no hable más. Cosa, vamos a ver. Y luego también, pues no sé, las acusaciones, pues yo qué sé, ¿sabes? Cada una tiene sus propios intereses. ¿Qué quieres que te diga? ¿Sabes? Yo he colaborado con alguna y le he puesto en evidencia esto, que no lo quiere desarrollar, me da absolutamente igual lo que hagan las acusaciones. Yo voy a sacar mis estudios con independencia de que los lleven a cabo. Hombre, me gustaría que, al fin y al cabo, pusieran esta cuestión en peticiones de interrogatorio y tal, pero no sé. Es como que cada uno lleva su propio guión, su hoja de ruta, y querrán, entiendo, pues como toda su notoriedad y su impacto y como Vox llegó aquí pues con las demandas contra el procés y ocupan el espacio y luego pues más de lo mismo, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, el informe de los Corbillo, que yo lo saqué hace cosa de 3 o 4 meses, que tiene unas 45 páginas, está también accesible en Internet y podría ser utilizado. Lo único que han hecho, como digo, es preguntarle en la comisión del Senado, pero no ha dicho nada, no ha dicho ni mu, y nada más. Y de vez en cuando sale alguna noticia de él, de bueno, sus vínculos sobre todo con Aldama y con Claudio Rivas y con Ábalos, y yo creo que irá saliendo cada vez más, sobre todo porque en el informe de Santos Cerdán se evidencia que hay un paralelismo y un choque de tramas corruptas, ¿no? Entonces, si yo fuera el juez Puente, pues le llamaría a declarar y le preguntaría, oiga, a los dos, tanto, pero es que es verdaderamente sorprendente, porque al final las preguntas las hacen las acusaciones populares, la Fiscalía y el juez si quiere, porque es el juez instructor, pero ninguna... De hecho, en un momento dado se iba a plantear alguna pregunta sobre él, pero nada, son preguntas, no sé, que al final no se materializan. Entonces,
Bueno, el periodo de instrucción dura 6 meses. Yo creo que tendría que haber una macrocausa y sobre todo está la cuestión de dónde han... Porque yo creo que los Corbillo han estado también, sobre todo en el tema del alzamiento de bienes y en las derivaciones de los grandes patrimonios y los activos a Portugal y a otras partes del mundo. Entonces, si no se les pregunta, pues ahí están, viviendo la vida loca. Es alucinante, es alucinante. Están ahí y ni siquiera sienten un poquito el aliento de la justicia. O sea, porque hay otros que están en el foco, pero estos están totalmente fuera del foco. ¿Cómo puede ser, no? Y bueno, tú, lo que comentabas al principio, esto parece que es como la corrupción del régimen, ¿no? Que esto lleva muchos años pasando. ¿Desde cuándo, por lo que tú has investigado, lleva pasando? Esto afecta a muchísimas otras personas. Tú intuyes que ni siquiera se ha oído hablar de ellas, que no están en absoluto en el foco, que se han beneficiado de hace años o incluso décadas de esto también. Esto va vinculado a los partidos políticos gobernantes. Entonces yo entiendo que hubo una trama con OCDE, con el PSOE y luego con el Partido Popular. Y lógicamente con el cambio del régimen y la nueva jefatura del Estado. Todos sabemos la cercanía del antiguo monarca con los grandes emiratos petroleros y, bueno, público y notorio, sus comisiones en la obra, en el AVE de allí, de la Medina a la Meca, y luego eso ha sido pública también de cómo, pues, en fin. Entonces, todo eso al final, que, vamos a ver, ha sido publicado, o sea, no es algo que yo me invente. Yo creo que eso se acaba naturalizando y además lo ven los partidos políticos como una vía de perpetuarse en el poder, tener recursos ilimitados y crear una oligarquía. El propio Rato tenía sociedades mercantiles en Gibraltar, por eso le cazaron, ¿no? Y es un oligarca del PP. Y luego está también figuras que ya se están hablando abiertamente de ellas, como Pepiño Blanco, como Zapatero, que son los grandes oligarcas del PSOE, que son los que tienen los grandes patrimonios, como Pepe Bono, que también aparece en el informe Santos Cerdán. Entonces ellos han creado una macroestructura, una red de influencia. Lo que pasa es que aquí se han peleado entre Koldo, Santos Cerdán, la Pardo de Vera, el Óscar Puente, el Corbillo, y al final ha sido todo. Y luego aparecía Pepiño, y luego Ana Pardo de Vera, con su hermana la loca. Entonces, esto era un guirigay, ¿sabes? Que al final todo el mundo estaba. Así el pobre Aldama se ha convertido, y ahora es Dimas, el ladrón bueno, porque va señalando el camino a los investigadores, ¿no? Y porque realmente él mismo lo ha reconocido. O sea, yo he llegado a denunciar esto porque ya me han vuelto loco, porque tienen una codicia, una avaricia y un instinto criminal en el PSOE, los educan desde las agrupaciones locales de bien pequeñitos y son máquinas, pues eso, de matar y de odiar y de enriquecerse. Lo que pasa es que en España pues hay un 30% que siguen pensando que son los redentores de la humanidad, pero bueno, cada vez el trabajador, el votante del PSOE está cada vez más peor, pero ahí sigue votando a Pepiño Blanco y a Zapatero y a Santos Cerdán. Esa es la realidad. También eso es trama política. Es el hooliganismo político de este sistema. O sea, al final, rojos y azules, como si fuera mi equipo de fútbol. Bueno, o sea, tu informe es completísimo, súper detallado. Aquí solo hemos comentado un poquitín la superficie. ¿Dónde puede consultarlo el espectador? Porque seguro que, bueno, van a alucinar, les va a interesar muchísimo, se van a llevar las manos a la cabeza, pero bueno, para tener una buena idea del régimen en el que estamos, me parece imprescindible leerlo. ¿Dónde pueden consultarlo? En mi cuenta en X, en Twitter, Guillermo Rocafort, que me busquen. Y yo lo tengo entre los primeros posts, siempre dejo uno o dos entre los primeros donde digo, aquí se puede descargar, lo tengo en un almacenamiento externo y tiene, creo que 25 megas, o sea, tarda un poquito, no mucho, tarda un poquito. Tiene en total, en concreto, 169 páginas y se lo pueden descargar y como lectura de verano y comentar si quieren alguna cuestión. La verdad es que... Y está muy estructurado con un índice muy claro y entonces puedes ir a lo mejor a lo que más te llame la atención, a lo que más te interese. O sea, eso se agradece mucho. Exacto, tiene la posibilidad de ver y luego, lógicamente, al estar digitalizado pues puede hacer búsquedas pues, por Villafuel, por Gaslo, por Ábalos, por tramas también. Eso permite, de alguna forma, que la búsqueda sea mucho más rápida y flexible. Y sobre todo lo que te da la lectura del libro
bueno, es realmente un trabajo de investigación. Como decía Leire, ¿te acuerdas que decían que Leire estaba haciendo un trabajo de investigación? Aquí el libro de Leire, sí. Lo he hecho yo, con mis ojitos y mis neuronas, ¿no? La otra le llevó un pendrive a Santos Cerdán y Santos Cerdán se ha ido ahí directo a la cárcel. Que es verdaderamente kafkiano, ¿no? Pero bueno, la realidad es esa, ¿no? El poder tener una visión global, comprender, hay que hacer un esfuerzo de comprensión para saber cómo operan estas estructuras y luego que cada lector saque sus conclusiones. Eso es muy importante, ¿no? Que luego lo compartan, que lo comenten, que lo maduren y que investiguen por su cuenta. Porque no solamente el fraude del IVA, que ya es millonario, luego está el fraude de los biocombustibles, que son varios cientos de millones de euros también. Luego está el fraude de los impuestos especiales. Luego hay una serie de malas prácticas que aumentan todavía la factura, ¿no? Porque no es solamente, como digo, la cuestión del IVA, aunque es lo mollar, ¿no? Pero a partir de ahí hay otras capas de corrupción. Es muy interesante. Y luego también, luego si quieres, por concretar algo, cuando Teresa Rivera daba ilegalmente esas licencias, un requisito económico es que tuvieran un capital social de 3 millones de euros. Cualquiera que sepa un poquito de contabilidad, capital social, 3 millones de euros. Pues nada, se las daba a sociedades porque metían 3 millones de euros en la cuenta corriente y al día siguiente lo sacaban. La financiaban para desfinanciar. O sea, no es lo mismo. Si es capital social, 3 millones de euros, pues tiene que tener el capital social. Lo que pasa es que, bueno, y luego currículum falsos, se inventaban los currículum de los empleados, luego cambiaban el domicilio de un lado a otro. Luego, por ejemplo, se otorgaban préstamos, los impagaban. O sea, unos luego se metían demandas entre ellos. Y es muy interesante porque hay una sociedad que se llama Norlife, que estaba vinculada a una investigación de la Secretaría de Justicia en Estados Unidos por la depredación de PDVSA, la compañía pública de petróleos de Venezuela. Exacto. Y hay, digamos, 2 sociedades que tienen contratos con esa compañía que se llama Norlife, que está vinculada a esa depredación, ¿no? Y eso es un eslabón que hilaría la trama de hidrocarburos española con Venezuela y con su negocio petrolífero, que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sin meterme en terreno movedizo, las cuestiones de Venezuela, como es la República Dominicana, son otros países. No voy a criticar los regímenes porque no es el tema, pero sí que poner en evidencia que, bueno, pues en esas investigaciones que había en Estados Unidos contra esta compañía estaba vinculada a esas investigaciones, pues hay 2 tramas del PSOE que tenían contratos con Norlife, ¿sabes? Cosa que te dice, bueno, es que, vamos a ver, es que rascas un poquito y te sale un volcán, ¿no? Porque es todo una corrupción que está cogido con alfileres, ¿no? Las operaciones vinculadas, luego aparecen como unas 15 sociedades portuguesas que son las que sirven para sacar la pasta. Por ejemplo, una compañía Obaoil que debía 60 millones de euros, Salamanca Fuel Center, que debía otros tantos, luego estaba Canarias Fuel Company, que es una compañía canaria que también debía un pastón en IVA. Muchísimas compañías hay metidas, muchísimas, y siguen funcionando. La prueba está en que Metaway está en el top 2 ahora mismo y es por fraude del IVA en el año 2024. Cuando todo se está investigando, pues surge otra vez la nueva trama. Es una cosa, es así, o sea, es un crimen institucionalizado en el Estado, tenemos que aceptarlo. Esto es una corruptocracia y tiene su trama, y la trama es como el ministerio de Teresa Rivera o de Nadia Calviño, y tiene que haber esa trama, porque ¿cómo no la va a haber? Si hay tanta gente viviendo el momio y tanto oligarca cobrando y la agencia tributaria pillando pasta, comisiones y convolutos. Entonces, somos un estado de tramas de los hidrocarburos, vamos a aceptarlo y, oye, que se haga un ministerio de las tramas. Oye, por lo menos vamos a darle transparencia al tema y a lo mejor hasta cobramos algo de impuesto, ¿no? Un impuesto a la trama, ¿no? Sí. Pero bueno, son como las setas, lo que comentas, ¿no? Las puedes cortar, pero sabes que nada, 3 días después, cuando lleva un poquito, vuelve a salir la trama. Te tengo que pedir tu opinión mirando al futuro, porque saques un poco la bola de cristal. ¿Qué crees que va a pasar con esto? Esto ha explotado, ha reventado, es imposible que se controle y esto se va a llevar por delante a Pedro Sánchez.
o no tanto? No sé, ¿cómo lo ves? ¿Qué crees que va a pasar próximos meses, trimestres? Yo creo que las tramas ha explotado. Esto es un tsunami, es una tendencia, cada día es un sobresalto. No te puedes ir un fin de semana por ahí y perderte, porque llegas el lunes y dices, bueno, es que esto es un panorama completamente distinto. Luego te encuentras a lo mejor a Ángel Víctor Torres, que va a acabar en la cárcel, o ¿cómo se llama? O Félix Bolaños, que también va a acabar en la cárcel, o Óscar Puente, que también es carne de presidio. Es decir, esto, vamos a ver, el PSOE es un partido ahora mismo en descomposición, ¿eh? Y sinceramente, prefiero que madure más la descomposición, que no se vaya Pedro Sánchez y que hagan un apaño. No, que se No, eso pudra sería del horroroso, todo. eso sería horroroso, Eso sería sería horroroso. horroroso y es lo que quiere el PP y el régimen del 78 y lo quiere Felipe VI, sinceramente. Pero yo quiero que el PSOE se pudra, porque solamente podrá haber un partido verdaderamente social alternativo en España, de carácter social, cuando desaparezca el PSOE, O sinceramente. se Un aprende la partido. lección bien o la vamos a repetir. O sea, es que como país hay que, oye, es un partido que fue horrorosamente corrupto y por tanto desaparece. Ya vendrá otro partido de izquierda con visión Exacto. nacional. Exacto, un partido con visión nacional y visión. Por eso mi consejo a Pedro Sánchez, resiste, Pedro. O sea, quémate, dórate, ¿sabes? Todavía tienes partes del cuerpo que no se han abrasado y todavía queda mucha porquería. Aguanta, aguanta porque estás haciendo un servicio a la nación. De verdad te lo digo, tanto él como los audios de Coldo y las filtraciones de Aldama, es un triunvirato de regeneración nacional. O sea, va a quedar en la historia al final como una persona con un juicio, no voy a decir positivo, pero una persona que fue crítica para la reforma y la restauración de nuestra nación. Por lo tanto, Pedro, sigue con tus fieles en el búnker, un poquito más, un poquito más ahí, aguantando, porque te va a salir porquería por todos los sitios, ¿no? Y al final, cuanto más salga esto en Salvayo María, más se dará cuenta la gente de lo que es el PSOE y el régimen del 78. Y eso es muy positivo y también salpica, lógicamente, a todo el espectro parlamentario, porque no ha habido ni un solo debate sobre los hidrocarburos, salvo reproches e insultos y amenazas. De esto no se ha hablado nada, de Villafuel, de Gaslo, de esto, de lo otro, porque claro, luego el PSOE saca las del PP y el PP pues al final, o sea, es un juego de chantaje, es un juego de trileros, es así. Está Es lleno una, todo de Santos Cerdán, todos es llenos una, de es Santos una, es Cerdán. una vergüenza. Pero vale, que el PP pues entre a este acuerdo corrupto, pero otros partidos como Vox, que prácticamente no ha tocado poder, que no está enfangado en estas Pues tramas Pues porque tan Vox lo que odiosas. quiere es heredar lo mismo. Al final todos son partitocracias con un perfil más o menos ideológico, pero al final todos quieren vivir del Estado, de la nómina, del lujo y de los privilegios de ser la oligarquía del régimen del 78. Entonces es una pena. Pues, llegar a un partido y dijera vamos a sanearlo todo, pues claro, ese partido sí que tenía un problema muy serio, porque se habla de ilegalizar a Vox, pero Vox no va a ser ilegalizado jamás. Lo podría ser en el caso de que decidiera investigar esto en profundidad, pero claro, para eso necesitas personas con preparación, con formación, con tiempo, con patriotismo, y Con ahí patriotismo. pues yo les veo pues un PP verde, ¿no? Que lo que quiere es ocupar un espacio y perpetuarse en el poder pues durante 40 años. Y España no aguanta 40 años. Como dicen ellos, Están, que hay que esperar 12 años para que el proyecto cuaje. España, yo no tengo 12 años, España no tiene 12 años, no tenemos por qué esperar 12 años para que un proyecto político cuaje y sea una acción de poder y de gobierno. Entonces, no, no. si quieren ser la muleta del PP, bienvenido, allá ellos. Tienen aquí en el caso de los hidrocarburos, la opción es como lo de Gibraltar. Acuérdate cuando se metió Ortega Smith allí, se bañó con la bandera, Gibraltar y ganó notoriedad. ¿Y qué más ha hecho Vox en el Parlamento, Sí, en sí, cualquier sí, sí, foro sí, sí, internacional? No ha hecho sí, nada, sí, no ha hecho sí, sí, nada. sí. Esa es la realidad. Entonces tenemos que ser al menos coherentes y analizar la realidad y aunque nos duela, decir, oye, es que esto no va por el buen camino. Y es la Claro. realidad. Al final es el régimen del 78 y todos los partidos son deudores del régimen del 78 y no atacarán sus bases y fundamentos. Si queremos una regeneración integral de la nación, tenemos que romper ese régimen y crear uno nuevo. Uno nuevo con nuevas personalidades, nuevas opciones políticas, nuevos planteamientos y, lógicamente, que sanee el Estado, porque es que si no,
España, ya no sé si te has enterado, los chinos se están yendo ya de España, que es un indicador muy bueno, los chinos son muy trabajadores, porque ven que en España ya no hay prosperidad. Entonces, al final, ¿qué va a haber? Liquidación como una sociedad minorista de hidrocarburos, sacamos el dinero para que lo que hacen los partidos, para ellos, las castas dominantes, pues no, pues habrá que regenerar y limpiar el Estado. Claro, que esto, ya te digo, con amenazas de muerte y todo, pues esto puede ser muy duro, ¿sabes? Claro que puede ser duro. No, y bueno, ya empezamos a entrar en esa fase en la que la corrupción de las instituciones ya realmente afecta a la vida de los ciudadanos. ¿Cuál es el futuro de las nuevas generaciones? O sea, un escenario de mileurista con imposible adquirir una vivienda, cada vez se retrasa más el acceso a la compra de vivienda, creo que ya está cerca de los 40 años, o sea, un escenario para nuestros jóvenes, porque entre otras cosas tenemos una presión fiscal brutal, claro, presión fiscal, que luego estos golfos pues nos la aplican a todos con saña, pero ellos se están llevando la pasta por otro lado, y ya se nota que el sistema empieza a no funcionar bien ya, y para algo tan gordo como las nuevas generaciones. O sea, que nos estamos jugando mucho. O sea, son decenas de miles de jóvenes los que cada mes tienen que irse a buscarse las castañas fuera de España y tal. Es que sí, empieza a ser grave. Entonces, como ciudadanos ante esta situación, ¿no? Que quería preguntarte, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos que empezar a pensar ya, como mencionaba al inicio, en la insumisión fiscal. O sea, porque manifestaciones en las que van 20, 30.000 personas, que ya estamos hartos de acudir, no está la cosa para eso, ¿no? ¿Qué puede hacer el ciudadano normal? Es muy complicado. La verdad es que crear una alternativa, aparte del desgaste que ello supondría, es muy difícil porque, claro, ellos lo que te ofrecen forma parte de nuestro sistema y te forras. Y la alternativa es luchar, sacrificarte y encima pues perder y ser atacado y no recibir nada a cambio, nada más que ingratitud y señalamientos, porque estos son constantes señalamientos, ¿sabes? Y juicios públicos y tal. Yo lo que diría es que la gente se informara, que intentara pues, ir más allá de lo que viene en los medios de comunicación, que es lo que yo pretendo hacer, que investigara por su cuenta, que pidiera por la de transparencia, que difundiera esa información y que, bueno, creara un estado de opinión, que eso se manifiesta sobre todo en las redes sociales. Las redes sociales son muy importantes, pues es una medida de la sociedad, no Estefanos, que ha dicho que todo es un invento y todo es un montaje. Menudo personaje, es un tejano, es un personaje. Otra institución totalmente colonizada por el PSOE y totalmente, bueno, que no sirve a los españoles, es que había que cerrar el CIS. O sea, lo único que vale es los intereses del PSOE, es el dinero de nuestros impuestos que nos sangran, ¿vale? Para esto, para apuntalar, ¿no? Una nueva institución que lo único que hace es colaborar a que se mantenga la PSOE en el poder. Y bueno, y los de enfrente no dicen nada y cuando lleguen al poder no harán nada sobre eso. No, es que es un escenario. Entonces, lo que tenemos que hacer es emanciparnos de la clase política y eso es muy fácil. Reprocharles en los actos públicos su comportamiento, bombardearles a preguntas, que se sientan incómodos, no hacerles una existencia fría, aunque ya sabemos lo que hace este gobierno, sea de un color o de otro, que es con la SUIP repartiendo bofetadas y porrazos a todo el mundo, que es así como quieren someter al pueblo español. Estamos en la fase de sometimiento por el miedo y por la violencia institucional, sobre todo de las UIPs de la policía, que, bueno, no sé si lo has visto en Acadenares y en Ferraz. O sea, sí. Tipos salvajes. O sea, es el miedo que se quiere, digamos, como instrumento de blindar este régimen corrupto. Pero claro, frente a eso, pues hay que, lógicamente, defenderse y promover iniciativas que sirvan para que la clase política se sienta constantemente incómoda, dubitativa, temerosa. Temerosa, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ya vale de ser unas ovejas, el pueblo español es absolutamente ovejuno, somos súper blanditos, hay que sacar un poquito de colmillo. Hay que, totalmente de acuerdo en que, pero ya no un partido político, sino la clase política. O sea, trabajáis para nosotros, lo estáis haciendo muy mal, vamos a daros caña. O sea, es que no puede ser, así que aquí tragando. Acuérdate la doctrina católica de la escuela de Salamanca, el tiranicidio. Si el gobernante actúa como un tirano, hay derecho de acabar con él. Porque al final la tiranía lo que acaba es descomponiendo la sociedad y provoca mucho crimen también hacia el pueblo. Entonces es bueno, digamos, actualizar esa doctrina en el sentido, y sobre todo que España, que ha sido una nación en ese sentido bastante pionera, que quede claro que el gobernante, hombre, ya no es como todos a una como en Fuente Ovejuna, ¿no?
pero sí a la hora de, digamos que, como has comentado, este gobernador de esta provincia china, pues carne de presidio, pues toda la vida. De por vida, Tal cual. de por vida. Y confiscación de bienes y escarnio público y memoria democrática para ti toda la que quieras, ¿sabes? O sea, vas a quedar registrado en la historia pues como un ladronazo, ¿no? Y lógicamente cortarles es fundamental sus dispendios y su altísimo nivel de vida, ¿no? Y sobre todo esos asesores que tienen, y todos a la calle a buscarse la vida como hacemos el resto. No tenemos por qué ni un partido ni otro que tenga legiones de asesores para cobrar y colocar a los amigos, que es para lo que sirven, ¿no? Rodearse de fieles, como estamos viendo. Pedro Sánchez en Moncloa está rodeado de fieles, ¿eh? Es decir, no quieren los mejores técnicos, quieren sicarios, gente que insulte en las redes sociales y señale y tal, y al final pues se tomen la pastillita cuando todo acabe, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Tiene que haber una presión de abajo hacia arriba y ahí tenemos que hacer ese esfuerzo todos y bueno, y tampoco perder la esperanza, porque muchas veces España ha tenido trances muy graves. Lo bueno hay que verlo como una oportunidad. Tenemos la posibilidad de cambiar la situación. Una vez que ya hemos constatado, ¿quién nos iba a decir a nosotros hace un año y medio que íbamos a saber esto? Intuíamos que la clase política nos estafa, nos roba, pero es que ya sabemos cómo. Eso es un salto cualitativo importante. Por lo tanto, que siga el Tribunal Supremo, que es el único que está haciendo algo, y el juez Peinado y la jueza Viedma y otros jueces patriotas y trabajadores, y adelante, y a la cárcel, y imputaciones, y escarnios, y lawfare, y como lo quieran. O sea, esto tiene que ser una guerra sin cuartel, porque es la que nos han aplicado a nosotros sistemáticamente, ellos a nosotros. Esa es la realidad. Ellos nos han quitado el futuro, nos han quitado la esperanza, nos han quitado medios de vida, nos han señalado, nos están exterminando con esta política de sustitución poblacional, y ahora lo que tenemos que hacer es que se dé la vuelta a la tortilla, y hacer honor a la grandeza de nuestra nación, a nuestros héroes, y demostrar que podemos ser capaces de ser gobernados por, no voy a decir por Isabel la Católica o Blas de Lezo, pero por personas al menos que tengan generosidad, desinterés, altruismo, que no estén en chalés o viviendo patriotismo, como dices, o con fundaciones o con sus asesores y encima luego que son sectarios y se insultan. Que amortizar a toda la clase política en España. Nosotros tenemos que vivir sin la clase política, toda la basura. Y si se van de España, mejor. Es que no os queremos, sois gentuza. Nos habéis arruinado las cuentas públicas. Todos sois responsables en mayor medida. Todos fuera. No queremos ninguno. La situación es grave y como ciudadanos tenemos que empezar ya a mostrar que realmente no lo toleramos. Es que está el futuro de nuestros hijos en juego. Es que la cosa, ya la podredumbre tiene consecuencias sobre nuestras vidas reales, ¿no? Ya no es algo que en las instituciones lejanas y tal, y bueno, no me afecta, no, es que ya se empieza a notar. Y bueno, ha sido interesantísimo, Guillermo. La verdad que, bueno, seguro que muchos de nuestros espectadores les estás abriendo de verdad los ojos con respecto a toda esta información. Pero abusando un poquito de ti, queríamos hacerte una última pregunta ya sobre otro tema, porque como gran experto en Gibraltar, realmente yo creo que nos conviene saber tu opinión sobre cómo evalúas tú el acuerdo al que se llegó hace unas cuantas semanas ya entre las tres partes, ¿no? Entre el gobierno británico, el español y la colonia. Porque en prensa lo que se ha oído pues dependía mucho de si estabas leyendo un periódico del PP, pues esto era nefasto y tal, y se tenía que haber conseguido toda la soberanía, tal. Y bueno, por supuesto, los periódicos de izquierdas pues decían, no, esto es un avance para recuperar soberanía y tal. Y había algunos aspectos que no sonaban mal del todo, ¿no? Como el hecho de que, oye, en el aeropuerto, si en el aeropuerto que esté la Guardia Civil ahí ejecutando los controles fronterizos, pues eso parecía, y así es como la población británica lo ha asumido, como una gran derrota. Había que ver en X, ¿no? Como muchos británicos decían, esto es intolerable, no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo percibes tú? Bueno, por supuesto sigue la base británica, militar. Eso está claro que sigue siendo nefasto, ¿no? Los submarinos, y ha habido bastantes escándalos recientes sobre ese tema. Pero bueno, algunas cosas del acuerdo yo creo que no sonaban mal. ¿Cuál es tu lectura?
Bueno, yo creo que Guardia Civil no va a haber. No va a haber ni en el puerto ni en el aeropuerto. Habrá alguien de Frontex y haciendo la vista gorda. Y muy hinchado y muy financiado por las... O sea, eso yo lo tengo clarísimo. O sea, no va a haber allí... Se habla de patrullas combinadas, patrullas conjuntas. O sea, ¿qué pasa? Que el Pero, pasaporte lo va a haber un policía español y un policía británico, pero ¿esto qué es? O sea, es territorio Schengen. Es territorio de la Unión Europea. Por lo tanto, el control no se ha hecho jamás, patrullas o supervisiones conjuntas en el control de pasaportes. Esa es la realidad. Pero bueno, esto es ellos porque les gusta mucho hacerse el dramático, son unos exagerados y unos farsantes, siempre lo han sido. Son gente hipócrita y son gente innoble. Entonces, a cambio de eso, que no va a pasar, ¿qué se consigue? Quitar la verja, con lo cual los hidrocarburos a tutiplén. Gibraltar le va a hacer la competencia al puerto de Algeciras. Esto lo saben las autoridades españolas de Algeciras, pero bueno, presiona muy flojito, muy blandito, ¿no? El tema de la base nuclear, de submarino nuclear, va a seguir funcionando. El tema del paraíso fiscal va a seguir funcionando. pues Y hablaban sobre de todo, convergencia fiscal, ¿no? Hablaban de convergencia fiscal y tal. Bueno, yo la verdad que en prensa, pues lo que leía es que no sabes al final hasta qué punto, porque por ejemplo también decían, no, Frontex no va a ser policía o guardia civil. Bueno, como dices, es que al final habrá que ver lo que realmente es, ¿no? y luego hay otra cosa también muy interesante. Yo creo que esto nunca se va a poner en vigor. Esto va a servir para legalizar, de hecho, una situación que más o menos era anómala, porque lo que teníamos que hacer es controles de pasaporte, de tal manera que ahora ya se está aplicando un acuerdo que ni siquiera ha sido ratificado ni por el Parlamento británico ni por el español. Por lo tanto, al ser un tratado internacional no tiene ninguna validez, pero ellos lo van a ejecutar como un principio de acuerdo a los efectos de normalizar un poquito la situación. Lo que se pretende es hacer lo mismo que entre Irlanda del Norte y Irlanda, la República de Irlanda. Que es una zona de Schengen, pero claro, eso tiene una lógica porque hay unos vínculos históricos, económicos, políticos, pues increíbles, ¿no? Pero a nosotros, como españoles, tenemos que sufrir que hay una base nuclear que se ha legalizado, tenemos que sufrir un país fiscal que no va a haber ninguna armonización, y al final dicen que es que con eso se consigue la ventaja de que los 10.000 trabajadores españoles que trabajan en Gibraltar pues no estén sujetos a controles en la verja. Eso es mentira, porque no hay 10.000 trabajadores, habrá 1.000 y pico, pero ellos siempre multiplican por 10. ¿Qué va a pasar con la bahía de los catalanes? ¿Qué va a pasar con las Torres Hassan? ¿Van a seguir quitando territorio o mar a España echando vertidos con tierra española? Y les vamos a suministrar nosotros el agua porque el conducto desde España ya está preparado para conectarse con ellos. ¿Van a beber de nuestra agua? ¿Van a tratarse las aguas fecales que nos las echan a las aguas españolas? Esta Madre gentuza. mía, ¿Dónde madre tiran mía. los coches ellos? Los tiran al mar. ¿Qué cumplimiento de la normativa van a informar? Cuando pasó lo del Tireless en el 2001 con mayoría absoluta Aznar, que es otro traidorazo, otro oligarca del PP, del régimen del 78, acuérdate lo del Tireless, pues las autoridades británicas prohibieron a los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear de España ni siquiera hacer una inspección ocular. Teníamos que creernos lo que ellos nos decían y tenían un submarino nuclear averiado. Y hay 500.000 de españoles. Que las tasas de cánceres que hay en el campo de Gibraltar son de las más elevadas de Europa. Ellos dicen que por la industria la industria de Cádiz. A ver si va a ser por lo que viene de la porquería, digamos, atómica que nos viene de Gibraltar y De la la base. contaminación de las aguas y de la base, ¿no? Entonces, yo lo veo con escepticismo, creo que no se va a aplicar, no se va a ratificar, pero bueno, va a servir al menos para que sigan robando, que es lo que hace el PSOE y lo que hace Gibraltar y el Reino Unido con España. España pierde siempre, y aquí en este caso también. Pues habrá que seguirlo muy de cerca, a ver todos estos detalles, realmente qué es lo que se implanta. Bueno, pues oye, hay que ser realista, hay que ser realista aunque nos duela. Bueno, en todo caso, Guillermo, oye, agradecidísimos, ha sido súper interesante. Yo creo que muchos de los espectadores habrán aprendido mucho y bueno, pueden aprender 100 veces más si acuden a tu X, a tu cuenta para ver el documento completo, esas 170 páginas que, como decía, pues merece la pena descargárselo, aunque solo sea para consultar alguna cosilla de las que más llamen la atención al espectador del índice. Guillermo, un verdadero placer contar con tu presencia y Muchas bueno, gracias a ti. y agradecerte sobre todo ya tu labor como ciudadano y, joder, que vamos, puedes tener mucho más impacto en nuestra sociedad que decenas de medios de comunicación que se limitan a contar las noticias como
como la narrativa oficial quiere, cuando lo verdaderamente relevante es explicar esto que está sucediendo, ¿no? Muchísimas gracias, Pablo, por la entrevista. Me he sentido, como siempre, muy cómodo y siempre a tu completa disposición para compartir un rato contigo y sobre todo con tus seguidores en YouTube, que sé que te siguen con mucha atención porque tus programas son todos de grandísima calidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.